Y bien, estamos conectados vía telefónica con el almirante José Cueto. Almirante, buenas noches. Buenas noches, señor Jaime Altao. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cómo puede haber pasado una cosa como esta? ¿No estamos mejorando en nuestras capacidades, en nuestra estrategia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué déficits tenemos? ¿No tenemos los equipos? ¿No tenemos la tecnología? ¿No tenemos la inteligencia? ¿Qué pasa? Bueno, es una lista muy larga que usted está mencionando. A ver, déjeme explicarle algunas cosas. Desgraciadamente, cuando uno está en la parte de las operaciones en sí, y hay enfrentamientos como los que han habido con saldos penosos como el día de ayer, siempre van a saltar de repente este tipo de comentarios que han hecho no solo ustedes, sino muchos comentaristas. Hay un cambio completo en la estrategia, que es a nivel nacional, que ya se ha hablado de ello ya hace tiempo con el gobierno. La estrategia militar también la estamos cambiando, estamos, como digo yo, potenciando la inteligencia. Lo que pasa es que los resultados a veces no se ven o se ven esporádicamente en forma contundente. No es tan sencillo como mucha gente piensa, que ya se cambia la estrategia hoy día y a cada una semana, un mes, se tienen resultados. Las labores de inteligencia son labores de largo aliento. ¿Cuándo habrá resultados, almirante? ¿Perdón? ¿Cuándo habría resultados? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que haya resultados? Bueno, eso no se lo puedo contestar, Altaos. Ahí hay temas como, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar con paciencia y con inteligencia y se pudo rescatar a estos chicos. Hemos también habido una larga acción de inteligencia cuando se capturó Artemio, y cualquier otro acto que podamos mostrar será después de una larga labor de inteligencia conjuntamente con un cambio en las operaciones. Mientras tanto, y es bueno que recuerde la gente que estamos en una guerra, pueden pasar estas o muchas otras operaciones donde ojalá no haya más bajas, pero que ahora se estos puedan evitar, no se pueden. Almirante, estos soldados eran aparentemente conscriptos, ¿no? No eran profesionales. Todos eran reenganchados ya, o sea que tenían más de 2 años en el servicio. Excepto uno, me parece que tenía menos de 2 años. Ahora, se ha informado que esto podría haber sido una represalia contra campesinos de una comunidad en Satipo que capturaron casi de casualidad al hijo de 1000 kilos de cocaína. ¿Tiene usted información acerca de eso? Tenemos la información de lo que pasó en Satipo, inclusive un día antes de la acción armada que ha habido en Mazángara, cercana a la base también se capturó a un delincuente terrorista con droga y con armas, muy cerca de la base. Todo esto podría tener, lo que pasa es que no tenemos la certeza de que haya la relación de una cosa con otra. Pero dígame, ¿ya tienen los medios suficientes, me refiero a los medios tecnológicos, el equipamiento, la inteligencia, yo no sé, electrónica, satelital, el número de helicópteros necesarios? ¿Tienen todo esto o todavía falta implementar? Estamos en implementación de ello y estamos pasando por todos los procedimientos, porque acá es una suma de varias cosas, ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos poco a poco equipando a las patrullas con nuevos equipamientos. Nos gustaría que todos estuvieran al 100% del equipamiento que debería tenerse en una patrulla, para decir que todos los componentes todos estuvieran visión nocturno, todos estuvieran visión, pero pensando que es caro, cuesta tiempo, sobre todo entrenar, eso es lo que estamos abocando ahorita. Son dos cosas conjuntas, la parte de inteligencia y la parte de entrenamiento. Correcto. Bien, almirante, muchísimas gracias por su informe, su participación en la Hora N. Muchas gracias. Fue el almirante José Cueto, entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Antesana para analizar este hecho y en general el tema del narcotráfico. Regresamos.
más sencillo sin sencillo. Este año, con la tarjeta Mistura del BBVA Continental, podrás disfrutar Mistura sin usar efectivo en restaurantes y carretillas. Cómprala en Teletique o cualquiera de nuestras oficinas en Lima. Úsala fácilmente y recárgala dentro de Mistura. Es más seguro y más rápido. Tarjeta Mistura del BBVA Continental. Nuevo Mistura, nuevo Perú, nuevo banco. Asegura tu auto con Pacífico y acumula al instante hasta 6.000 kilómetros Lampas. ¿Qué esperas? Cámbiate a Pacífico. Llama al 513-5000 y viaja. Pacífico Seguros. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso, con su salud, no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida. Confía siempre en Panadol Niños. Estamos con Jaime Antezana, ya muy conocido de todos ustedes, no necesita presentación. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este ataque han muerto 5 soldados del ejército, acabamos de conversar con el almirante Cueto. Y bueno, ¿qué información tienes acerca de esto? ¿Cómo ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Por qué ha sido? En fin, ¿qué ha pasado? Bueno, este ataque del día de ayer a las 8:30 a 2 patrullas de la base militar de Mazangaro se inscribe dentro de una secuencia, ¿no?, de hostigamientos, emboscadas que las columnas del clan Quispe Palomino viene perpetrando contra las Fuerzas Armadas desde, diría yo, junio del año 2008. ¿No? Pero se hace mucho más, más sistemático a finales del año 2008, a lo largo del 2009, que fue el peor año de las Fuerzas Armadas, con 23 bajas. Se reduce entre el 2010 y 11 a 7 bajas en cada año, y este año se ha incrementado en total el número de bajas a 17, 14 corresponden a las Fuerzas Armadas y 3 a los militares. Entonces, no es que esto recién nos está matando, de ninguna manera, es un patrón sistemático. Claro. Eso nos permite inferir lo siguiente, de que quien está a la ofensiva, quien tiene la iniciativa, ¿no?, quien está matando, como diría el padre de Ollantumala, como vizcachas a los militares, son las columnas armadas del clan Quispe Palomino, ¿no? Eso es una primera idea general. La segunda es que estos hechos de violencia se inscriben dentro de una serie de otros hechos de violencia que no han sido tomados en cuenta por mucha gente. Por ejemplo, el 19 de julio hubo un enfrentamiento armado entre narcotraficantes y delincuentes en el distrito de Luricocha, muy cerca de la ciudad de Huanta. Eso expresaba una guerra entre firmas y entre narcotraficantes y delincuentes en la zona de Huanta. Alrededor de 8 muertos ha habido desde enero a la fecha, solo por ajuste de cuentas, ¿no? Otro hecho es que el 3 de agosto atacaron la base de Villa Aurora, en Chungui, ¿no? Y esa era una base que tenía alrededor de 2 meses recién instalado, ¿no? El sábado 11 hubo un enfrentamiento en el distrito de Talavera, en Andahuaylas, entre narcotraficantes y la policía. El enfrentamiento produjo 3 bajas de los narcotraficantes, un herido, y la policía decomisó 56 kilos. El domingo 12, una emboscada a militares en la misma base de Mazangaro y matan a un sargento, ¿no? El martes 14 ocurre un enfrentamiento armado entre una columna del clan Quispe Palomino con campesinos de Nueva York, en el distrito de Nauta, a 100 kilómetros de Iquitos. Es decir, lo que expresa la expansión de este grupo armado hasta esta zona que está a las orillas del río Tigre, que es un afluente del río Marañón. Hasta ahí, esa es una expansión que vengo señalando. Ya estuvieron en Atalaya, pasaron con Tamana y ha habido un enfrentamiento entre los campesinos de Nueva York, este caserío, con la columna armada. ¿Los campesinos se han atrevido a enfrentarse? Sí, porque el teniente gobernador de esta comunidad denunció la presencia de esta columna armada, que fluctúa entre 25 a 30 hombres armados. Eso lo hizo el mes de julio. Y le dijo que si denunciaba públicamente lo iban a matar. Y finalmente la comunidad se ha enfrentado a la columna armada el día martes. ¿Pero la comunidad tenía armas? Tienen sus lanzas, tienen sus machetes, se han enfrentado con la columna. Pero se han enfrentado contra balas, deben haber perdido. Pero por supuesto, han llevado la peor parte, por eso hay un campesino muerto y otro herido, ¿no? Y bueno, llegamos a que el día de
El día de ayer se ocurren estos dos emboscadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos es que ya no se trata solamente de la violencia del clan Quispe Palomino, sino también de los narcotraficantes con la policía, o de los narcotraficantes con los ronderos nativos de la comunidad de Aoti, que queda en el distrito. Eso es lo que le pregunté al almirante. A esta comunidad ha incautado, sin proponérselo, un cargamento de 1000 kilos de cocaína. 1000 kilos es un montón. La policía jamás, o no recuerdo, creo que hace muchos años, incautó una vez 1000 kilos. Sobre eso lo siguiente: la ronda nativa de Aoti se enfrentó a los narcotraficantes sin saber que estos, que venían de una camioneta, tenían semejante cargamento, más de 1000 kilos. Es 1200 a 1300 kilos. Pero ¿esos kilos dónde están? Están en manos de la policía. Ayer ya estaban en la comisaría de esa tipo. Porque la Dirandro es la que llegó primero que los militares. Llegó después ya de la refriega, del combate, ¿no? Y el que muere no es un narcosenderista, como algún medio dio a conocer, sino es un narcotraficante. Y muere de un balazo de sus propias huestes, que venían en la camioneta. Le dieron un balazo. Parece que zanjaron cuentas por ahí. Pero la comunidad logró retener a los narcos, logró retener la camioneta. Pero eso no es lo que aparentemente estaban defendiendo de una supuesta invasión, o no sé, ¿por qué se enfrentó? ¿Cómo así? Porque o están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico esta comunidad. No creo que haya estado comprometida porque fue inconsciente, ellos no sabían que venía la droga. Pero estos no aceptaron los términos en que la comunidad les planteaba. Y los narcos son agresivos, no les importa nada. Pasan y finalmente la comunidad los ha parado, y es ahí donde se produce el enfrentamiento. Entonces estos pergaminos de este decomiso no puede llevarse el ejército. No pueden decir ahora que producto de este decomiso ocurre la emboscada en la noche a las dos patrullas de Mazangaro. No tiene ninguna conexión. Una cosa con más bien llegó la Dirandro, es la primera que llegó, y por eso es que esto está en manos de la policía, como debe ser. Entonces lo que vemos es, en realidad, que es diversas expresiones de narcoviolencia. Claro. El grupo armado de los hermanos Quispe Palomino se expande, está entrando, si ya está en Nauta, si ya está en el caserío Nueva York. Pero Nauta está muy cerca de Quito, está lejísimos del BRAE. Pero por supuesto ellos están desde el mes de... ¿Qué hacen ahí? Están llevando droga, pues. ¿Qué más pueden hacer? Están transportando droga. Están llevando las cargas de droga que ellos compran del BRAE. Eso es lo que mucha gente no quiere entender. Ellos no son cargachos. Ellos no solo cobran cupos por el pase de la droga en sus áreas de influencia o de control. Ellos compran la droga y se la llevan. Atalaya es una zona muy importante de lavado de activos. Hay empresas hasta aéreas ahí. Hay mucho lavado de activos. Contamana, una de las zonas donde la provincia que más ha crecido la coca, quizás el año 2011. Mucho procesamiento de pasta. Pero a propósito de este asunto de la comunidad que interfirió y incautó 1.300 kilos de cocaína, ¿cabe la posibilidad de resucitar? Es un tema que siempre se plantea. Siempre se dice que en realidad a estas alturas ya no es posible. Una estrategia de articulación con las rondas, con los comités de autodefensa para luchar contra el narcosenderismo. No, yo creo que no. Yo creo que en algunas comunidades nativas no involucradas en el cultivo de coca y el procesamiento de la misma, con ellas sí podríamos contar. Pero con aquellas que están involucradas ya no. Entonces la labor de inteligencia es bien complicada. Por supuesto. Por eso tenemos dos hechos, lo de Aoti ayer y lo de las comunidades de Nueva York, donde se enfrentaron a la columna de los hermanos Quispe Palomino. Y la gente en Iquitos no quiere aceptar que ya llegaron allí. ¿Y hacia dónde están conduciendo la droga? La primera hipótesis es que están conduciendo hacia Ecuador, que está muy cerca de esa zona. Y la otra es que lo vayan a llevar ya a la triple frontera, es decir, al trapecio, ya en la entrada por Tabatinga. Los hermanos Quispe Palomino están enviando droga a los brasileños, cargamentos de droga. Y eso es lo que no se quiere aceptar. Ellos están expandiéndose por este eje que es Atalaya, Contamana, hasta Bueno, hay un informe de IDL, Reporteros ha hecho varios informes sobre la producción de droga tanto en el BRAE como en el Guayaga. Y por aquí tenía yo, ya no sé ni dónde he metido este asunto. A ver, acá está. Y bueno, identifican el número de clanes que hay digamos en cada zona. Dice que en el BRAE se puede producir potencialmente 200 toneladas anuales de cocaína. Hay 16 clanes familiares que controlan el negocio de la droga en el BRAE. Cada clan produce de 300 a 500 kilos de droga
por mes o 2 meses. Bueno, y algunos clanes familiares han establecido bases en Bolivia, donde refinan la pasta básica de clorhidrato de cocaína. Se estima que el 70% de la droga de Bray va hacia el sur, a Bolivia, ¿no? Y que Sendero solo protege el 30% de la salida de droga del valle. Sus ingresos por protección al traslado de droga fluctúan entre los $50.000 y $100.000 por mes. Es decir, más o menos $1 millón al año es lo que ganaría Sendero por sus actividades vinculadas a la droga, según este informe de Guerrilla de Reporteros. ¿Cuál es su opinión? 2 comentarios. Lo primero, esto de 16 clanes del narcotráfico en el BRAE era en los años 70. En los años 76 hasta los 80 eran 16 clanes familiares. Se contaban con los dedos. Yo estoy haciendo una historia del narcotráfico en el Perú. Y el BRAE obviamente ha sido una de las zonas de mayor importancia. También señala en ese informe que hay 16 clanes, más o menos alrededor de 16 clanes en el Alto Guayaga, sí, ¿no? Y 8 en lo que es Pichispalcazo. Nosotros estamos hablando de alrededor de, ¿qué? De 40 y tantas clanes familiares. Eso no puede ser el narcotráfico, ¿no? Definitivamente lo que yo creo es que se trata de los clanes marginales, es decir, de los clanes que antes eran traqueteros, cargadores, ahora han pasado a ser firma. De esos clanes están hablando, porque esto se alimenta de fuentes policiales. Y alguna vez las fuentes policiales hablaba de 20 clanes en el Alto Guayaga. Ahora lo han reducido a 4, posiblemente porque han recibido algunos golpes y han sido gente que está identificada. En el caso del BRAE, ciertamente algunos de estos clanes están en Bolivia, ¿no? Hay un tal Benjamín, hay otro que era un antiguo líder rondero, que es un narcazo muy importante entre La Paz y Santa Cruz. Pero en el BRAE no puede haber 16 clanes. Si el año 2008, cuando se abrió la investigación a la ¿cuántos luz, hay entonces? Hay muchos más. Solamente, ¿Más? por supuesto. ¿Hay una atomización entonces o qué cosa? Solamente pongo un ejemplo. Cuando se investigó el lavado de activos en Andahuaylas, al que yo llamé Medellín Andino, y se abrió una investigación a todos a los empresarios de Andahuaylas, más o menos fueron 110 los investigados. De estos, ¿no? Alrededor de 40, según fuentes absolutamente confiables, lo eran. Lo que quiere decir de que ahí estamos hablando de 40 clanes. ¿No? En Huanta la mayoría se dedica al trasiego de la droga. Mucha gente se dedica. Huanta es una de las cunas del narcotráfico, como lo es Andahuaylas. Y ahí hay muchas más, por lo menos más de 15 firmas. ¿No? Entonces, esto de 16 firmas, pues, es solamente lo que se recibe de fuente policial. ¿No? Es más, no toca al narcoempresariado. Es decir, por ejemplo, en Huánuco, ¿no? O en Tingo María. Esos narcoempresarios que han lavado activos, que han tercerizado en otras firmas, no son tocadas en esta investigación. Bueno, se refiere al BRAE se refiere al BRAE y al Alto Guayaga, pero debería referirse también, pues, a la cadena de narcotraficantes, ¿no? ¿Dónde entra aquí Puno? Puno es una de las zonas donde los cultivos de hoja de coca han crecido muy fuertemente, tanto en Sandia como en Sangamán. ¿Dónde entran esos clanes? ¿No? ¿O son los mismos del BRAE? No pueden ser los mismos. ¿Dónde entran los clanes de Loreto? Que más o menos se calcula que debe haber alrededor de 8.000 hectáreas de hoja de coca, aunque el presidente Iván Vázquez habla de 48.000 hectáreas de hoja de coca. ¿Dónde están? No pueden entrar evidentemente en esto. Entonces, el rostro del narcotráfico en cuanto a sus clanes familiares no puede reducirse a cerca de 50 clanes. Es mucho más grande. Yo creo que lo que han hecho es tomar de fuentes policiales los clanes familiares que estaban... La información de que... me parece que en alguno de estos informes he leído que, bueno, y lo acabo de leer también, que están trabajando mucho con Bolivia. Hay una especie de descentralización. Incluso en Bolivia se estaría haciendo la cocaína, y cada vez, digamos, en el BRAE hay menos cocaína. Antes había más cocaína que ahora, digamos, las mismas firmas se están llevando a Bolivia. Se está convirtiendo en un centro de producción de cocaína, y aparentemente en un centro de acopio muy importante, ¿no? Alguien me decía que de Bolivia salen 2 aviones al día a Venezuela, y que Venezuela, y efectivamente tengo acá el informe de Naciones Unidas sobre las drogas del 2010, en la página 29 dice que
que Venezuela es el principal puerto de salida de droga de América del Sur. Pero eso es cierto. Es una cosa increíble. O sea que de Bolivia va a Venezuela y esa es una articulación bolivariana de la droga. Eso es una cosa increíble. Del todo el BRAE, la droga va, una parte importante va por Andahuaylas, va por Chincheros, va por Abancay, saliendo por Huancarama, y se dirige hacia Juliaca. En Juliaca es donde se refina parte de esta pasta que va a llegar a Bolivia. No es cierto que solo salga pasta. No, la tendencia es a que salga más cocaína, porque le da mayor valor agregado. En Huancané existe uno de los mayores refinadores de cocaína, porque eso entra por Tilali y estás ya en el lado boliviano. Pero Bolivia se está convirtiendo, digamos, en un santuario. Así es. Bolivia Evo Morales protege la actividad. Bolivia es el corredor estratégico del narcotráfico para irse no solo a Venezuela, se va a Brasil, también, se va a Argentina, de ahí ya se van hacia Europa. Pero no menos importante es el corredor de los ríos, tanto río Tambo, río Urubamba, que van a empalmar o que van a crear el río Ucayali, y todo lo que es el Bajo Amazonas. Eso es otra de las rutas que se ha vuelto bien importante desde el 2008. Muy importante era la ruta del sur hacia Bolivia por Puno hasta el 2008. Claro. Desde 2008 adquirió mayor importancia el envío por el Urubamba y el río Tambo. Por eso que haya ocurrido varias emboscadas. Por eso que han hecho el secuestro de los trabajadores en abril pasado. Claro. Porque han tenido que sacar droga hacia el eje de Atalaya con Tamana, ¿no? Y es en Contamana, en el distrito de Pampa Hermosa, donde ellos entregan la droga a los brasileños. Hay un lugar llamado Raboya, donde entregan la droga a los brasileños. El clan Quispe Palomino. Por eso, ver a los Quispe Palomino en este informe como cargachos, como aquellos que reciben la droga. Dice que reciben solo. Sendero gana hasta $30.000 por cada viaje. Solo protege el 30%. Sus ingresos por protección al traslado de droga fluctúan entre los $50.000 y los $100.000 por mes. Eso es, o sea que es más o menos $1 millón al año es lo que estaría. Pero además, no, por el transporte de carga, Sendero gana $30.000 por cada viaje de media tonelada. Por seguridad y peaje, recibe ingresos de $40.000 mensuales. Es decir, en realidad estaríamos, sí, pues $1 millón, $2 millones al año. Eso es más o menos lo que percibiría Sendero. Yo creo que esa es una primera aproximación, porque ellos lo que hacen ahora es comprar la droga y ellos mismos transportarla a la droga, rumbo a Bolivia, rumbo a Brasil y rumbo a la costa sur, principalmente a la costa sur. La droga que sale hacia Cañete, por el camino de Huancayo, Yauyos, ¿no? O la droga que viene por la Libertadores Huari, o por los caminos de Herradura hacia distritos como Caravelí, la provincia de Caravelí, ¿no? Son drogas que va a salir, va a derivar hacia la costa sur. Ellos llegan drogas hasta ahí. Incluso el laboratorio que el año pasado se destruyó en Cañete, al parecer estaba en sociedad con el clan Quispe Palomino. Pero ¿no? Hay este grupo de lavado de dólares en Cañete, en fin, no sé en dónde, en la costa peruana, los Gutiérrez, ¿cómo es que se llaman? Ese es uno de los casos, hablamos de $100 millones. $100 millones, es decir, para lavar $100 millones que vienen del BRAE, eso no puede ser, digamos. No, definitivamente esa cifra queda chica, ¿no? Porque no solo han lavado con el clan Gutiérrez, en el caso de Gutiérrez, el clan, ¿no? Gutiérrez. 100 millones, estamos hablando de 120 millones, según los últimos avances de la investigación. Estamos hablando ahora de investigaciones de lavado de activos del clan Quispe Palomino en Huancayo, ¿no? Claro. en un clan o dos clanes que tienen una red de grifos. Claro. No importa que se enteren, pero hay una investigación en curso que involucre directamente a Víctor Quispe Palomino. Y hay otra investigación que está haciéndose en Atalaya, ¿no? Entonces, esto es mucho más grande. Ellos no son simplemente escargachos, no son cobradores de cupos. Es una estructura armada que se ha convertido en una de las firmas más importantes. Pretende llegar a Bolivia vendiéndole a los clanes bolivianos, a los clanes peruanos que radican en Bolivia la droga, y estos clanes peruanos le venden a los brasileños o a los argentinos. Está llegando hacia los brasileños, ya están vendiendo droga a los brasileños. Por eso que ocurre lo que ha ocurrido en el caserío Nueva York. Ellos están llevando a Ecuador también, porque Loreto tiene frontera con Ecuador, tiene frontera con Colombia y tiene frontera con Brasil. Entonces, ya han cerrado el circuito fluvial y están llegando a ese nivel.
quien quiera quedarse solamente en el papel de cargachos o de esto, yo estoy preparando una respuesta a esta serie que ha elaborado el IDL. Creo que tiene una lectura parcial, ¿no? En las cifras generales estamos de acuerdo. En el tema es que el número de firmas. ¿Cómo? Si yo he ido a Cajamarca, en Cutervo, hay una alta autoridad de Cutervo que hace 2 años y meses fue cogido con una cisterna de combustible que venía de Ecuador, ¿no? Tiene 14 zonas en 3 distritos de cultivos de hoja de coca, 4 distritos con producción de amapola, ¿no? O sea, esa es la 8ª provincia con producción de hoja de coca y de amapola. En Cajamarca, entonces, en Cajamarca. Entonces, ¿dónde entran estos clanes? Los clanes del norte. ¿Dónde va la droga que se produce en Luya y en Chachapoyas de Amazonas? ¿Dónde va la droga que se produce en Ongón, en Sartimbamba, en todo lo que es la provincia de Huamachuco, ¿no? O Tusco? Eso sale al norte. Entonces los clanes del norte, por eso tienen universidades, por eso tienen equipos deportivos que los regentan los familiares de este mismo club. ¿Qué universidad? No voy a decir porque si no me van a denunciar, pero universidades, clubes deportivos, están extendiendo sus empresas, gobiernan los respectivos gobiernos municipales y regionales que tienen, los gobiernan como verdaderos mafiosos. Ah, ¿sí? Pero por supuesto, ¿y esos clanes qué? ¿Son arcángeles? No, estos son clanes que están viviendo de la droga del norte. Y esa es la que no se mide, esa es la que no sabemos la dimensión. Entonces, esto queda chico, es una parte de la película. Hay que abrir cuál es la realidad de los clanes. ¿Dónde están los narcoempresarios, los pesqueros, los mineros, los que mueven, lavan en el mundo inmobiliario? ¿Dónde están? O sea, no existe. Sí, pues. No puede ser, ¿no? Bien, Jaime Antezana, muchísimas gracias por estas interesantísimas estas informaciones que deberían servirnos para entender mejor lo que está pasando y preocuparnos un poco más por este fenómeno. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Fabián Novak para hablar de Julian Assange, el asilo que le ha dado Ecuador y que Gran Bretaña pues no acepta. Regresamos.